Bueno, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a seguir con nuestros temas relacionados con el aprendizaje. Obviamente tenemos el tema aprendizaje significativo, un tema muy importante para ustedes, obviamente, estudiantes. Siempre es relativo al éxito el hecho de tener interés por hacer algo. En el momento que nosotros ponemos el interés, obviamente que lo dejamos de lado, ¿no? Entonces, por eso queremos abordar esta temática para ver cuán probable es que usted convierta, ¿no? Obviamente lo que está haciendo en algo que tenga de verdad importancia para usted. Y obviamente que en la función de docente tengo que hacer lo mismo, entender que necesito buscar contenidos, estrategias y técnicas que sean significativas para usted como estudiante universitario de la carrera de contabilidad auditoría de la modalidad híbrida, ¿no? Entonces, por ello, vamos a empezar el día de hoy, como siempre, tratando de encaminar, o perdón, mejor dicho, tratando de especificar cuál es nuestro objetivo de la clase. Y entonces, bueno, la idea es cultivar en el estudiante, o sea, en usted, despertar y mantener su interés por el saber e impulsar los procesos educativos para crecer como un individuo obviamente competente. Ese es el objetivo de la clase que vamos a empezar en esta semana y que la terminaremos el día viernes. Para empezar a entender este tema es importante que nosotros especifiquemos o establezcamos qué tipos de aprendizaje existen para saber con cuáles que voy a trabajar y por qué le voy a dar la importancia que le quiero dar. El primer aprendizaje que nosotros tenemos, obviamente, es el aprendizaje repetitivo. Este aprendizaje, denominado como repetitivo, implica la memorización de la información que a usted se le otorgue, ¿no? La memorización de la información que usted obviamente va a aprender. Ya que la relación de esta con aquella presente en la estructura cognitiva se lleva a cabo de manera arbitraria, o sea, empiezo a trabajar como maestra, la temática usted la va a aprender y pues obviamente la parte cognoscente que tiene que ver con trabajar los procesos mentales superiores, se manejan de acuerdo a lo que el maestro impulsa para que usted aprenda, memorice y guarde. Cosa contraria, totalmente contraria al aprendizaje significativo. Este aprendizaje significativo le permite, obviamente, que usted comprenda la información en relación a lo que le da el maestro, obviamente, pero lo que es de alguna manera sustancial e interesante para usted, ¿no? Entonces, esto está presente ya en su estructura cognitiva. ¿Por qué? Porque de pronto voy a trabajar en un niño, vamos a hablar un ejemplo de un niño de escuela, voy a trabajar el área de matemáticas en el tema de las operaciones, vamos a trabajar sumas. Niños de tercer grado, vamos a darles sumas. Entonces, yo voy a explicar al niño algo, pero este niño de pronto le es significativo porque en su estructura cognitiva él tiene una relación con este tema, porque yo le voy a invitar a revisar o a recordar cuando la mamá lo mandaba a comprar a la tienda y tenía que comprar 5 centavos de hierbita, 10 centavos de tomate. Entonces, esta parte se le hace a él más interesante porque está evocando algo que está en su experiencia concreta, ¿no? Entonces, por eso decimos que hay una relación sustancial, perdón, entre la nueva información que está recibiendo por parte del maestro y aquella que está presente ya en su estructura cognitiva. En cambio, en el aprendizaje repetitivo, no importa lo que el niño sepa, simplemente damos y damos y damos información. Igual pasa con los estudiantes de secundaria y de igual forma con los estudiantes de aquí de la universidad. La idea es que usted obviamente reciba, por ejemplo, en esta materia, información que sea necesaria para su formación. Si no, obviamente empezaríamos a trabajar arbitrariamente. Usted tendría que grabar información, guardar información y yo le evaluaría en base a eso. Pero es distinto cuando usted puede aplicar la temática que se trabaja en estas clases en las otras materias y aparte que evocamos y recordamos algunas cosas que se han ido presentando a lo largo de nuestros procesos educativos, ¿no? Y que están marcados, como dice la diapositiva, en nuestra estructura cognitiva. Es importante entender
que cuando una cosa que tú estás aprendiendo tiene significado, se queda obviamente en ti y puedes transformarlo. Pero cuando es memorístico, repetitivo, es para un momento, para un tiempo, para un examen, obviamente no es una constante, ¿no? Entonces nosotros, obviamente, queremos destacar el aprendizaje significativo. Tenemos que entender que el ser humano tiene la disposición de aprender de verdad solo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar todo aquello que obviamente no le encuentra interés. Y es lo mismo que también ocurre obviamente en las relaciones de pareja. Cuando te gusta a alguien, cuando quieres conquistar a alguien, lo enamoras, la enamoras, lo convences, hasta le mientes, pero tú quieres lograr la intención de atrapar esa atención, ¿verdad? Entonces, aquí es lo mismo. Cuando nosotros queremos aprender algo, tú tienes y quieres guardar esa información de manera significativa, tienes que enamorarte del tema que está tratando, que estás revisando. Tienes que buscar, tienes que informar, tienes que apropiarte del conocimiento para que sepas que si tienes interés o no por él, ¿no? Recordemos que, según la siguiente diapositiva, perdón, que no la he puesto, esta parte que está resaltado con rojo, el único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, o sea, el aprendizaje que tiene sentido. Ese aprendizaje es el que cobra valor para nosotros. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, aprendizaje obviamente para aprobar un examen, para ganar la materia, y eso no es lo que obviamente queremos, ¿no? En cambio, el aprendizaje significativo es el que está relacionado o lo podemos relacionar con otros significados en el aprendizaje. El sentido lo da obviamente la relación del nuevo conocimiento con el conocimiento anterior que yo poseo, ¿no? Y obviamente lo puedo relacionar con las situaciones cotidianas, con la propia experiencia o con situaciones reales. A esto es que le llamamos aprendizaje significativo, pero vamos a entender un poquito más, de pronto hablando de quién es una persona que es el fundador del aprendizaje significativo. Él es David Ausubel. Este caballero es el que destacó la importancia de este tipo de aprendizaje y que es asumido hoy por hoy hasta, chicas y chicos, en nuestro componente curricular que emite el Ministerio de Educación. Bien, David Paul Ausubel es un psicólogo, pedagogo estadounidense que estudió la psicología, obviamente, por allá por Estados Unidos de Norteamérica. En la teoría del aprendizaje significativo de David, este nos dice que hay una diferencia notable entre la repetición y obviamente la memoria. En la medida en que este último, o sea, la memoria, es una mera incorporación de datos que a veces carecen de significado para ustedes los estudiantes y por tanto obviamente son imposibles de relacionarlos con otros. Entonces, cuando digo que la memoria carece de significado, decimos entonces que el aprendizaje significativo, o sea, significa algo más, ¿ya? Obviamente que el primer aprendizaje al que nos referíamos, el aprendizaje que hemos estado revisando, es recíproco tanto por parte del estudiante o el alumno. En otras palabras, existe una retroalimentación, porque yo explico algo y como es algo que significa, tiene significado para el estudiante, podemos entablar una retroalimentación, un feedback, conversar, hablar del tema y fluye. No podemos olvidar que el aprendizaje significativo es obviamente aquel aprendizaje en el que los docentes, como la persona que está hablándoles, debe de crear un entorno de instrucción en el que obviamente ustedes entiendan lo que se está aprendiendo. Esa también es una parte importante. Porque cuando el maestro, déjenme apagar esto. Cuando el maestro no le presenta un sentido al estudiante de lo que está hablando, obviamente no va a representar nada para él, ¿no? Entonces hay que darle ese sentido y preparar las cosas para que ustedes pues obviamente las suman. Por eso es que yo para mi próxima clase, no lo pagué,
para mi próxima clase he querido presentarles algo práctico donde ustedes van a poder ir directamente al tema y para ver cuál significado cobra esto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El valor que como maestro le demos a las actividades que son preparadas para ustedes. Bueno, chicos, como dice David Ausubel, retomando el tema, decimos que este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones en un contexto diferente. ¿Ya? Se supone entonces que lo que usted aprende en algún área, en alguna materia, usted lo puede aplicar en otro contexto, incluso hasta mejorarlo. Por lo más que no hay que tanto memorizar, sino más comprender lo que se está aprendiendo, ¿no? Aprendizaje significativo se opone de este modo al aprendizaje mecanicista, totalmente contrario. Pero en su momento se utilizó, y es más, en la historia de los procesos educativos ha existido en la pedagogía tradicional y esta justamente era netamente memorista y así aprendieron nuestros abuelos, tal vez nuestros padres, algunas personas como yo también una parte la tuvo porque tan joven no soy y también viví esta etapa. Ausubel además plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la información, ¿ya? O sea, lo que yo conozco, mi conocimiento previo, lo relaciono con lo que estoy conociendo, ¿no? Debe entenderse por estructura cognitiva al conjunto de conceptos e ideas que el individuo posee en un determinado campo del conocimiento, o sea, todo lo que usted conoce en cierto campo del conocimiento, ¿no? A eso le llamamos estructuras, obviamente, cognitivas. Importante entonces este tipo de aprendizaje que no podemos desvincularlo del proceso de aprendizaje que nosotros estamos teniendo ahora. Por favor, Yasmín, de pronto nos ayudas leyendo esta pequeña diapositiva. Ya, Lice. En el proceso de orientación del aprendizaje es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno. No solo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja, así como de su grado de estabilidad. Gracias, Yasmín. Miren, estudiantes, no solamente el docente tiene que conocer el grado cognoscitivo de sus estudiantes para poder, obviamente, plantearse un tema. Recordemos que yo al inicio de esta materia, yo les tomé una prueba diagnóstica. Quería saber algo acerca de su estructura cognitiva como estudiante en cuanto al tema. Y esto me dio una orientación para poder empezar a trabajar con ustedes. Cuando ustedes me presentaron sus trabajos creativos, yo pude observar que había mucha creatividad en algunos, mediana creatividad en otros y nada de creatividad en otros, ¿no? Entonces, esto me hizo crear una media y poder entender cómo tengo que abordar los temas con ustedes y por eso es que esta clase, prepararla me costó un poquito más porque la conclusión de la clase buscando una información que para usted sea interesante, obviamente, y que usted le empiece a funcionar como ese trampolín para desarrollar esa estructura cognitiva que usted como estudiante tiene y que tiene un potencial inmenso. Solo que hay que explorarlo y hay que lanzarse a esas nuevas experiencias de aprendizaje. Usted se lanzó a una experiencia diferente de aprendizaje cuando eligió la modalidad híbrida y virtual. Ahora, debemos entender entonces cómo aplicamos el aprendizaje significativo, ¿no? Y qué significa aprender significativamente. ¿Qué es lo que significa aprender significativamente? Andreita, ¿nos lees por favor el primer párrafo? Listo. Dice, aprender significativamente es realizar un proceso individual y deliberado, sistemático y organizado en el que el estudiante transforma, estructura e interrelaciona el nuevo conocimiento con conceptos de orden superior, más amplios dentro de sus esquemas cognitivos. Ok, vamos a parafrasear, a entender
este primer párrafo. Entonces hablamos de que aprender con significado para uno, para ustedes, está ejecutado en realizar un proceso individual que usted solita lo trabaja deliberadamente, sistemáticamente y organizadamente. O sea, usted le pone interés a lo que está haciendo, ¿no? Organiza el proceso. Obviamente que usted tiene que, como dice la imagen, usted tiene que transformar las estructuras y siempre buscar la relación del conocimiento y los conceptos, ¿no? Con los esquemas cognitivos que ya decimos que es lo que usted conoce, que usted tiene. Segundo párrafo, por favor, Luis Yayico, ¿nos ayudas? El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que está aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender. Gracias, parafraseamos también la información. A ver, pero ya no quiero hacerlo yo. ¿Qué les parece si alguien de ustedes me dice con sus palabras qué entiende con la información que acaba de leer Luis? A ver, vamos. Andrea, gracias. Dígame. A ver, yo entiendo, ¿no? Que, a ver, que la misión, ¿no? De los maestros, de los docentes de cada asignatura, cualquiera que sea esta, es buscar alternativas en las que lo que intentan transmitir llega al estudiante, porque varias personas tenemos diferentes intereses, diferentes formas en las que receptamos la información. Entonces, no para todos es igual de fácil. A otros necesitan un poquito más compleja, a otros un poquito más específica, otros más como niños inclusive, porque a veces es la manera más clara de poder aprender algún tema. Muchas gracias, Andrea. Tú dijiste algo interesante que te lo voy a completar. Nosotros tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Cada quien tiene su estilo de aprendizaje. Este es motivo de después de 2 semanas creo que me toca este tema, donde vamos a entender también cuál es nuestro estilo de aprendizaje y que es obviamente importante considerarlo en el momento en que tú eliges estudiar algo, ¿no? ¿Estamos claros, chicos, hasta ahí? Está claro. Ok, me alegra mucho que esté claro. Bien, entonces, bueno, hay que trabajar las nuevas ideas, conceptos y proposiciones de tal manera que sean aprendidas, o sea, lo que los maestros de sean aprendido de manera significativa, tratando, obviamente, en su medida de que otras ideas, conceptos que lleguen, ¿no? Sean relevantes siempre y estén adecuados, obviamente, ustedes los estudiantes. O sea, esto es más para nosotros los maestros y siempre tratamos justamente de buscar algo que a ustedes de verdad les interese, les motive. Y por eso nos preocupamos de armar una diapositiva, de buscar un video, de buscar una actividad que de alguna manera sirva mucho más que el simple hecho de aprender de memoria algo, ¿no? Bien. Para ir cerrando un poco solamente esta parte de aquí de que por qué, qué significa aprender, ¿no? También podemos decir que de alguna manera este aprendizaje significativo propone la necesidad de diseñar para la acción no solamente docente, sino también discente, o sea, la de ustedes, organizadores previos de las situaciones que se van a presentar. Cuando yo reviso la plataforma y veo una actividad propuesta ahí, cuando la profesora la explica en clase, ya tiene un significado porque yo ya la vi, ya está en mi aspecto cognitivo y yo ya la estuve revisando, ¿no? Entonces, hay que tratar de establecer estos vínculos para poder obviamente llegar a una conceptualización, adaptación del tema, reflexión y experiencia del tema, que eso tiene que ver mucho con los estilos de aprendizaje que ya veremos después de unas semanas.
Bien. Entonces ya no podemos olvidar entonces que hay que tratar no de memorizar, sino de comprender, que es lo más importante. Comprender, como lo dice aquí. Bien. Hay dos formas de aprendizaje cognitivo. Decíamos que el aprendizaje, que la parte cognitiva es lo que nosotros ya obviamente tenemos, poseemos, manejamos, dominamos, conocemos, ¿no? Entonces, hay dos tipos de formas de aprendizaje cognitivo, que es el aprendizaje por recepción, perdón, y el aprendizaje por descubrimiento. Cuando hablamos de un aprendizaje por recepción, estamos hablando que la información es proporcionada por nosotros los maestros, hacia ustedes obviamente, de forma estructural y organizada, en su forma final y el alumno simple receptor obviamente de ella. En otras palabras dirían los entendidos, una educación o un aprendizaje tradicional. El aprendizaje por descubrimiento es un aprendizaje en el que el alumno obviamente descubre el conocimiento y solo nosotros lo que hacemos es proporcionar elementos para que lleguen a dicho descubrimiento. Entonces, ¿cómo usted puede descubrir algo sin que el profesor se lo dé? Cuando yo reviso la información, analizo, miren, este tema hay, ¿qué será esto? Voy a revisar, voy a indagar, voy a tratar de comprender sin tener a la persona indicándome. Entonces, eso es por descubrimiento. Cuando te dan un problema y te dicen, busca una solución a ese problema, que no solamente tiene que ser con las matemáticas, las ciencias naturales, también un problema de la vida, un problema. Yo les lanzo una actividad, les digo, elaboren un informe. Y ustedes dicen, pero Roxana nos dijo, elaboremos un informe, y nunca nos dio un modelo de informe. ¿Y qué es un informe? Entonces usted va a buscar la información, indaga, analiza, interpreta, descubre, y usted se convierte justamente en lo que queremos, un estudiante que esté en el proceso de aprendizaje como una persona que descubre las cosas, las ideas, los conceptos, ¿no? Crea el conocimiento. Eso es sumamente importante, ¿no? Que usted se convierta en un investigador, sobre todo en este espacio virtual. Usted necesita investigar. No nos vemos. Incluso sé que hay cosas que se quedan de pronto entre clases porque de pronto usted no se atreve a preguntar a través de una cámara. A lo mejor si estuviéramos en la presencialidad, usted lo haría, me diría, Roxana, ayúdeme con tal cosa. Pero ahora de pronto nos limitamos, ¿no? Entonces hay que tratar de quitarnos estos limitantes. ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Queremos un aprendizaje significativo o un aprendizaje memorístico? Significativo. Significativo. Muy bien. ¿Saben por qué va a ser mejor un significativo? Porque tenemos ventajas que no nos da otro tipo de aprendizaje. Y esas ventajas pues, son las que vamos a destacar ahora. Invito a Gisela, que creo que es Bárcenas. Por favor, Gisela, léenos la primera ventaja. Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los que ya aprendimos significativamente. Gracias, Gisela. Naeli Zarango, lea la segunda, por favor. Produce una retención más duradera de la información. La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles secundarios concretos. Ok, un aprendizaje significativo te ayuda a desarrollar esa memoria, no para estudiar estudio independiente para la evaluación parcial, no. Para poder adquirir los conocimientos en estudio independiente para toda la vida. Eso te está permitiendo un aprendizaje significativo. ¿Qué más? Tercero, por favor, vamos a ver por aquí otra persona. Evelyn Calle, tercera ventaja. No está Evelyn, nos ha dejado la cámara encendida y se nos ha fugado. Alexander, por favor, ¿nos ayudas? Tercera ventaja. Se trata de un aprendizaje activo, ya que depende de la asimilación liberal de las actividades de aprendizaje por parte de los estudiantes. Así es,
deliberadamente usted solito se activa y aprende. Por eso es que es muy ventajoso este tipo de aprendizaje. Bien, Lady Roshina, por favor, la cuarta y última ventaja que tenemos aquí. Es personal, ya que la significación de los aprendizajes de un estudiante determinado depende de sus propios aprendizajes cognitivos, conocimientos previos. La forma es cómo se organizan en su estructura cognitiva. Bien, muchas gracias. Así como el aprendizaje significativo tiene ventajas, también tiene fases importantes. Estas fases están dadas de la siguiente manera. Tenemos una fase inicial, intermedia y terminal. O final, como usted le quiera decirlo. Esas son las tres fases del, obviamente, aprendizaje significativo. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Tenemos primero la fase inicial. Esta fase inicial empieza con una connotación que se llama desafío. Cuando a usted se le ponen dificultades y obstáculos por delante, y usted tiene que solucionar y saltear esas dificultades, esos obstáculos, usted obviamente contiene varias situaciones importantes dentro del aprendizaje, porque usted busca solucionar su problema y obviamente que al darle la solución y saltear estos obstáculos le va a permitir obviamente adquirir ese nuevo aprendizaje. El desconocer algo es un obstáculo, es una dificultad, pero sin embargo usted puede buscar información y aprender de lo desconocido. Luego tenemos la exploración de conocimientos previos. Ya hemos hablado varias veces de conocimientos previos. La exploración de conocimientos previos son esas ideas, conocimientos o esquemas que los estudiantes obviamente poseen, que ya traen a las clases, que obviamente están basados por el contexto donde se desarrollan, el aprendizaje que tienen en el contexto o por aprendizajes aprendidos anteriormente. Esa es la fase de, la subfase sería en la fase inicial conocida como exploración de los conocimientos previos. O sea, cuando yo quiero trabajar en mis estudiantes un aprendizaje significativo, debo lanzar un desafío, debo explorar sus conocimientos y así pues obviamente avanzar. Luego tenemos una siguiente fase que es la fase intermedia. Perdón, nos fuimos a otro lado. La fase intermedia asimismo se divide en dos subfases. Los organizadores previos o puentes cognitivos y los nuevos aprendizajes. Miren que la palabra cognitiva ha sonado aquí muchísimo, como villancico en Navidad. Estos organizadores previos o puentes cognitivos son los recursos que utiliza el maestro para obviamente llegar al estudiante. Entre ellos tenemos lecturas, artículos de periódico, páginas de libros, del internet, conferencias de expertos, videos, investigaciones, bueno, todo lo que yo puedo obtener luego un resultado si usted lo analiza, lo busca, ¿no? Porque eso le va a permitir tener ese puente cognitivo hacia el conocimiento, ¿verdad? También es importante establecer la relación entre el conocimiento, entre los conocimientos y las experiencias previas con los que obviamente se embarcan con los nuevos aprendizajes. También tenemos los nuevos aprendizajes. Estos son los conocimientos o contenidos, la información, la experiencia, las actitudes, las prácticas de operación, las clases que se dan, trabajar en las plataformas virtuales, todos estos son los nuevos aprendizajes, son ese banco de aprendizaje que usted tiene, ¿no? Para poder obviamente luego resolver las situaciones de aprendizaje y de evaluación que le presente el maestro. Y luego tenemos la fase final, que está constituida con la integración de los aprendizajes y la evaluación de los aprendizajes. Esta integración de los aprendizajes son esos ejercicios de aplicación de los aprendizajes en la solución de situaciones que el maestro le presente.
El maestro lo lanza a hacer algo y usted obviamente va a aplicar lo que ha aprendido y va a darle solución a esa situación presentada. La evaluación, obviamente, de los aprendizajes es muy importante y necesaria en todo proceso educativo. Y es más, hasta en nuestro accionar de la vida siempre debemos estar evaluando lo que estamos haciendo, ¿no? Y estos, obviamente, se concretan al finalizar las actividades planificadas para cualquier tipo de unidad, proyecto, módulo o clase que uno reciba, ¿no? Es necesario finalizar el proceso con la utilización de nuevas situaciones desconocidas para el estudiante, pero que obviamente les plantea el reto de demostrar a qué nivel de logro o de competencia usted obviamente llegó. Entonces, esa es la última fase de el aprendizaje significativo. ¿Ya? Y luego aparece, como obviamente decíamos aquí al final, evaluación, perdón, estábamos con la evaluación de los aprendizajes, pues vamos a ver la evaluación del aprendizaje significativo, ¿cómo se da? Por favor, me ayudan leyendo la diapositiva. Vamos a buscar por aquí a alguien. Talía, ayúdanos por favor leyendo. Evaluación en el aprendizaje significativo. La evaluación del aprendizaje significativo es, entre otras cosas, diagnóstica, formativa y sumativa. Diagnóstica, porque permite extraer datos y disponer de información significativa para analizar las necesidades del aprendizaje significativo. Formativa, porque posibilita mejorar el proceso de aprendizaje significativo en la medida que se detecten los factores que están influyendo. Sumativa, para calificar el resultado del aprendizaje significativo y también aludir a la situación final de quien participó del proceso de aprendizaje. Ok, miren, analicemos un poquito esto. Cuando hablamos de una evaluación significativa, no estamos hablando de una evaluación final. Un examen para probar. Hablamos del diagnóstico. Yo les hice un diagnóstico, revisar. Esto nos permite, obviamente, traer datos sobre cómo está el estudiante. La parte formativa nos permite ir procesando poco a poco, obviamente, a través de diferentes actividades, ¿no? Un sinnúmero de situaciones que se dan en el aprendizaje que me pueden hacer ver factores que influyan positiva o negativamente en el aprendizaje, y al final tenemos esa sumativa que nos permite calificar el resultado del aprendizaje, pero esta sumativa no es absoluta. O sea, estamos hablando que en el aprendizaje significativo tienen que darse estas tres tipos de evaluaciones: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. La diagnóstica al inicio, la formativa en el camino y la sumativa al final, en este caso de cada parcial que nosotros la hacemos, ¿no? O sí, obviamente, pues podemos anticiparnos a cualquier problema, porque de pronto vamos viendo que en la parte formativa hay fallas y pues podemos ir mejorando, ¿no? Bien. ¿En qué podemos concluir después de haber, de alguna manera, analizado esta temática? Andrea, por favor, y después Yesenia, y después Lisbeth, me lea cada uno un párrafo de las conclusiones de este tema. Listo. Aporta más calidad al sistema educativo. Incrementa los resultados académicos. La autoestima del docente se potencia e incentiva por ver el resultado del trabajo realizado. Hay mayor motivación en los alumnos porque ven avances rápidos y les motiva. Gracias. ¿Otra más, la conclusión? El aprendizaje significativo no solo beneficia a los estudiantes, sino también a la institución, debido a que mejora la calidad de la educación que se les brinda a los niños, además de que les proporciona las habilidades y capacidades necesarias para su desarrollo personal. Gracias. Y por último, y la que tiene que ver, la conclusión que tiene que ver con nuestra forma de aprender. Vamos. ¿A quién le dije? El aprendizaje significativo en los ambientes virtuales debe ser un proceso de búsqueda de significados, conocimientos sociales que trascienden
a escenarios más complejos, que son aplicados a realidades cotidianas a nivel profesional o personal. Muy bien, muchas gracias. Miren la importancia tan marcada del aprendizaje significativo. Un poco hasta ahí, aquí tenemos una bibliografía donde ustedes pueden buscar la información, ya saben que estas diapositivas están en la plataforma, pero lo importante obviamente es que usted tenga claro qué tipo de aprendizaje quiere que lo represente, ¿no? ¿Cuál es ese tipo de aprendizaje que usted tiene y que debe seguir cultivando? Si es un aprendizaje por momentos o ese aprendizaje que de verdad le signifique a usted conocer algo más. No olvidemos esta última, yo lo puse en rojo, que el único y auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje con sentido, porque yo lo quiero para algo, porque tiene razón de ser, ¿ya? Y tenemos que tratar de que todos los aprendizajes que nosotros trabajemos, ¿no? Bueno, es una forma de decirlo, porque usted aprende de una sola manera, pero la importancia que le dé a cada una de las materias, eso es lo que le da la diferencia. Entonces, esperemos pues que ustedes puedan manejar este aprendizaje significativo de tal manera que lo asuman y lo adopten en sus procesos de formación académica. Para fortalecer este tema vamos a hacer una actividad grupal, ¿no? Que la vamos a presentar aquí, en este escenario, para ver o sea, es como una especie de evaluación, podríamos decir, ¿no? Porque estamos tratando justamente de la evaluación en proceso. Entonces vamos a revisar cuánto le llegó la información y cuánto lo puede asociar, obviamente, con sus conocimientos previos. ¿Cuál es la actividad? Se las voy a volver a presentar, ya lo hice hace un rato, pero las voy a volver a presentar en este momento. Bien, aquí estamos. En grupo de 5 estudiantes realizar un afiche colocando en 5 ejemplos de la vida, perdón, colocando 5 ejemplos de la vida cotidiana en donde se puede observar un aprendizaje significativo. Obviamente que estos ejemplos no es que usted vaya al internet y va a buscar ejemplos de aprendizaje significativo. Estamos hablando de la vida cotidiana, o sea, de nuestro accionar, ¿no? Entonces, solo son 5 ejemplos. Lo vamos a hacer y vamos a armar un afiche, ¿no? Entonces, obviamente que en una computadora ustedes son expertos en eso. Cada quien dará su experiencia y pues concretarán con esos ejemplos. Entonces, vamos para esto a, obviamente, formar las salas de los grupos. Vamos a hacer 5 salas. En cada sala va a haber 5 personas. Y vamos a lanzarnos a trabajar. Ya están creadas las salas. Tienen media hora para poder hacer el trabajo. Y poner en práctica, obviamente, lo aprendido el día de hoy. ¿Alguna pregunta, chicos? Son ejemplos de la vida cotidiana, ¿verdad? Donde se aplique el aprendizaje significativo. Así es, mi estimada. Sí, gracias. Ok, entonces nos vamos a trabajar. Entonces, importante es, después de haber trabajado en equipo, socializar lo que hicieron para ver sus ejemplos de aprendizajes significativos aplicados, obviamente, a la vida diaria. Entonces, tenemos a la sala 1, Dayanira, Yasmín, Yesenia, Naeli, Natalie y Yanela. Ah, Yanela es justo el... Ok, dejamos el último, el grupo número 1, perdón. No, es del mío, es de Andrea. Está con el problema. Ok, vamos, Andrea. No, profe, digo que me deje a mí el último, porque estoy acabando de completar lo que estábamos con el inconveniente. Ah, entonces el grupo número 1, vamos. ¿Ya sale? Sí. Ya, ese es nuestro trabajo. Ya, preséntalo. Ya, aprendizaje significativo en la vida cotidiana. Mis aportes fueron, yo leo todas las noches, leo un libro y aplico la lectura. Y el otro que hice es, en mi trabajo utilizo reconocimiento de cartografía. Que mis otras compañeras, por favor, lean los que les hicieron. Ya, ¿ahí me escuchan? Sí.
Ya, mi ejemplo era, yo aprendí Excel y lo aplico en el inventario diario en mi trabajo. Creo que ahí falta una palabrita, pero bueno, Ya. ahí. Bueno, Alicia, ¿me escucha? ¿Sí? Ya, mi ejemplo era que cuando me comunico con las personas sordas, aplico el conocimiento del lenguaje de señas, en señas. Dice, ¿me escucha? ¿Sí? Cuando hago una creatividad, desarrollo mis habilidades y conocimientos. Ok, gracias. Simpático el afiche. Ya. A ver, ya. Aplicar los conocimientos adquiridos en la educación primaria y la secundaria para la educación superior. Aplicar el ahorro a la hora de manejar su dinero. Aplicar el uso de las matemáticas a la hora de ir al supermercado. El significado de la palabra pasa a representar o se convierte en un equivalente para lo que el niño está percibiendo en ese momento. Tener confianza en sí mismo para desenvolverse eficazmente en resolver conflictos y problemas en el ámbito educativo. Muy bien. Gracias. Ya. El uso de tabla de multiplicar al momento de realizar una compra para saber cuánto me están cobrando. Al mandar un niño a la tienda para que compre algo, le explicamos cómo es, forma, color, tamaño, etc. Cuando escuchamos una música es necesario a veces entender la letra e idioma para entender. Al mirar tutoriales y videos explicativos, escuchamos y comprendemos cada paso a seguir para luego aplicarlo. Hacer el uso del lenguaje y escritura para comunicarnos por medio de palabras y mensajes de texto con cualquier persona. Muy bien. Gracias. ¿Sí se puede ver? Sí, está a no? punto de salir la pantalla. Vuélvelo a intentar si no sale. ¿Pero ya se ve o no? No, No, todavía no. ya. Bueno, bueno, aquí vamos con los ejemplos. El primer ejemplo que pusimos es, al llegar a vivir a mi nuevo domicilio, al llegar a vivir a mi nuevo domicilio no sabía las rutas del transporte, por lo tanto un día observé los horarios y líneas de autobuses para así poder dirigirme a mis lugares de destino. Ahora ya que aprendí, no tengo problemas de movilización. Continúa, creo que es Odalis. Ya. Recuerdo haber estado en varios cursos de natación en mi niñez y en los cuales no aprendí a nadar, ya que tenía mucho miedo de soltar la tabla. Un día con mis padres fuimos a una piscina en la cual tenía una barra en bordes en el cual podrías agarrarte y comenzar a patalear. Yo hice eso y solté mis manos y aprendí a nadar sola, y en los cursos de natación nunca aprendí. Gracias. Ya, me atraía ser flexible, pero solo viendo tutoriales no lograba. No me sentía conforme con los avances, lo cual intenté ver todos tipos de tutoriales, experimentar con cuál me sentía que funcionaba o notaba avances. Gracias a ello logré hacer poco a poco el split, con el cual aprendí que a no todos los cuerpos les funcionan los mismos ejercicios. ¿Están los tres? Gracias. ¿Todavía faltan? Sí, pero es que no vamos a cambiar. Ahí creo que ya. Sigue, no sé quién sigue. Un día yo entré a trabajar en un local de vitrinas y yo desconocía mucho lo que era la existencia de que había más de un tipo de vidrios. Entonces mi jefe se tomó el tiempo y la paciencia de explicarme
cada uno de los tipos y con ello aprendí que existe más de un tipo de vidrios, de diferentes calidades, de diferentes grosores, y que cada uno tiene hasta diferentes tipos de color y eso. Bueno, les voy a leer el ejemplo de otro compañero, Luis. Dice que un día salí al barrio de mi casa, me encontré una puerta con un timbre y le presioné 2 veces. Me fui corriendo a esconder, pero me cogieron los dueños de la casa y avisaron a mi mamá. Y me regañó por haber hecho eso al dueño de la casa. No le pareció muy bien lo que hice y desde ese día que me regañó no lo hago más. Gracias. Gracias a ustedes. Muy interesante esta presentación. Miren ustedes justamente la creatividad, el interés, la motivación. Y pues chicos, no se desmotiven. La verdad es que no sé por qué no hablan, les da tanto miedo. El grupo de Emily, esto es participación. Y les hago preguntas y nadie contesta. Entonces, por lo menos contesten, ¿sí? Por lo menos, o sea, hagan sentir a la persona que está acá que es escuchado. Estoy que les digo algo y no responden. Entonces, ¿cómo yo puedo después calificar con un criterio si ni siquiera me dicen nada? Y la idea es utilizar una comunicación asertiva en este espacio. Igual por los trabajos presentados, su tiempo y su participación, les quedo muy agradecida. Estamos viéndonos la próxima clase, que es el día viernes. Cuídense mucho. Que les vaya bien el resto de la noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Para cualquier cosa.